Pues bueno, entonces el día de hoy vamos a ver cómo interactuar con objetos. O sea, como ya hemos visto bastante los personajes, pues un detalle interesante o importante de dibujar es que pues no nada más vas a dibujar el personaje, sino que hay que dibujar, eh, ¿cómo se dice? Pues personajes interactuando con eh, infinidad de cosas, ¿no? Desde, ¿cómo se dice? La misma casa, el recinto donde vive, hasta pues una lata de soda, una mesa, una puerta, etcétera. Entonces, yo generalmente empiezo con ciertas referencias. Por ejemplo, vamos a ver algo sencillo. Primero hay que dibujar un humano rápidamente para no llevarnos demasiado tiempo. Simplemente tomar lo básico, que es la cabeza, luego dos cabezas cadera, dos cabezas rodillas y acá van a estar los pies. Entonces ahorita no me voy a concentrar tanto en los detalles del esqueleto, sino en las proporciones del mismo para la interacción con otros objetos. Por ejemplo, si este personaje mide 1,70, pues digamos que sería 1,80, 1,90, 2 metros, 2 metros 10. Entonces, aproximadamente por aquí sería el tamaño de una puerta. ¿Ok? Luego, los picaportes aproximadamente pues llegan a esta altura, o sea, la manija de la puerta. Las ventanas eh, generalmente llegan así como que a la altura del estómago y hasta la altura de la puerta. Ahora, los objetos como las sillas generalmente llegan a la altura de las corvas, o sea, de las rodillas, pues para poder sentarnos cómodamente. Ya basados en eso, pues ya tienes bastantes referencias. Por ejemplo, las camas también generalmente van a ser de la altura este, de las corvas para poder acostarse, digamos que rápidamente. Ahora, por ejemplo, escritorios pues van a ser más o menos de la altura que llegan a nuestras muñecas, o sea, creo que son como 70 centímetros en una persona normal, en una persona promedio, y pues a partir de aquí, como te podrás dar cuenta, pues hay varias bases, o sea, varias ideas rápidas de. Ahora, por ejemplo, una lata de soda, pues hay que pensar más o menos qué tamaño sería el tamaño de una mano, ¿verdad? Y pues ese sería el tamaño este, de la soda. Ahora, aquí voy a poner más cosas, por ejemplo, un pequeño librero como el de Light Yagami, que tenía, aparte de su compu, tenía como un librerito donde tenía sus mangas y algunos libros, aparte de su compu, ¿no? Porque tenía un monitor y más o menos sería el tamaño. Probablemente el CPU lo tuviera acá abajo, pero aquí, por ejemplo, lo que tenemos que tener en cuenta es eh, la dimensión humana. Porque digo, aquí yo tengo este personaje. Este personaje pues se puede sentar en esta silla. Con, con los, ¿cómo se llama? Las rodillas tienen que pasar debajo del sillón. Entonces, por eso es que tenemos este espacio y pudiéramos tener aquí unos
cajones debajo de la mesa del escritorio. Acá, pues digo, estoy poniendo yo acá como que el CPU. Aquí lo que sí hay que tener en cuenta es, por ejemplo, el tipo de CPU, porque, por ejemplo, el PlayStation, creo, ¿cuál es el que salió? El 5, más nuevo, pues no tiene DVD, o sea, no tiene entrada para el DVD. Bueno, creo que hay uno que sí, pero el chiste es que te limita pues las partes mecánicas, porque digo, en las computadoras antes las piezas de los DVDs eran así grandes, los lectores, luego ya se fueron siendo más pequeños como los de las laptops, pero pues sí era eh, como que una referencia de lo que podíamos ver en un CPU. Okay. También, por ejemplo, eh, ¿cómo se llaman? Lámparas. O sea, aquí vamos a poner una lámpara de esos de, de acordeón que tienen el bracito este, así de acordeón y te permiten doblarlo flexible. Y probablemente aquí esté el apagador. Pero si te fijas, pues todo está de manera coherente. ¿Sí? O sea, no está demasiado grande. Está dentro del margen. Ok. Aquí. Toda, todas las cosas que tenemos que dibujar. Aquí por eso siempre yo les sugiero que, que boceteen, que hagan sus versiones antes de empezar a dibujar así muy formal un escenario. Esto pues sobre todo porque miren, voy a poner aquí un enchufe. Entonces ahí está el cable de la lámpara, ¿no? El CPU pues probablemente tiene otro contacto para ir perdido. Habíamos dicho que era la cama. ¿Y qué más? Pues mira, eso es así como que lo básico en un cuarto. O sea, la silla, el escritorio, la cama. Este, bueno, entonces te decía, todos esos objetos son, digamos que muy cotidianos. Si acaso tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, una guitarra, eh, ¿qué será? Pues así cosas que pudiera ver. Yo pongo cosas que pudiera ver en mi cuarto, o sea, digo, a menos que el personaje que vaya a dibujar sea completamente distinto a mí, pues ya. Pero si es un prota, como dicen, si es un protagonista, pues va a tener así como que cositas que le gustan. A menos que el prota sea pobre. Este, está poniendo así. Bueno, entonces, como te decía, digo, pues estas sean cosas comunes en un cuarto, pero
pues al mismo tiempo, pues tienen que ser coherentes. O sea, coherentes para la interacción con otros, con el humano que se ocupa de esas cosas y con otros. ¿Dudas hasta aquí? Creo que todo tranquilo. Bueno, voy a utilizar de base esta un poquito para no tardarnos y hacer la siguiente. Entonces, digamos que igual tenemos aquí al humano, pero estuviéramos ahora en la cocina. Vamos a ver. Entonces, la cocina debe medir, bueno, si es diseñada para una persona específica, o sea, si es diseñada para alguien en especial, tiene que llegarle aquí a la cadera para que cuando cocine esté cómoda la persona. Entonces, si tú estás diseñando una cocina para un basquetbolista, vas a necesitar tomar en cuenta la altura del personaje. O sea, pero aquí hay algo curioso. En la realidad, si tú dibujas, o sea, si tú diseñas para una persona alta, digamos que tendrías que hacerlo lo más ergonómico orgánica, no, ergonómicamente viable, o sea, que no se sienta el basquetbolista, por ejemplo, fuera de lugar. Entonces, eh, digamos que para un basquetbolista la cocina se vería normal, pero si tú te metes a su cocina, la notarías demasiado alta. Sí, me explico. Entonces, ahí tendría que decidir si es un basquetbolista y realmente se puede construir la casa que quiera y todo eso, etcétera, etcétera. Pues lo que estaría curioso sería que él le gustara cocinar, o sea, como para que valiera la pena subir los muebles o levantar la cocina para que quede a su modo. Pero si él no cocina, pues de nada va a servir levantarla, ¿no? O sea, tiene que servir para las personas que lo van a usar, no necesariamente para el dueño de la casa. Suena medio raro, pero pues sí, o sea, no puedes. ¿De qué vale que mida cierta. Estaba intentando. De que mida cierta cantidad de cosas de altura, si al final no lo van a usar los clientes directamente, sino que a lo mejor van a contratar a alguien que les cocine y ya, que hago. Pero bueno, entonces, ahora, la barra de la cocina generalmente llega igual, o sea llega ya a la cadera. Entonces, tenemos de la barra de la cocina, tenemos los entrepaños y los entrepaños en, este, en esta escuela, creo que es el Instituto Mater, siempre hay pleito con es que fulanita y perenganita les vale gorro, perenganita y perenganita se fueron de viaje, cosas así. Pero bueno, entonces de la altura del piso pudiera tener un soclo, o sea, una maderita o un margen para que, digamos, podamos trapear la cocina y no dañe el mueble de los cajones y eso. Entonces,
por ejemplo, digo, las puertas se abrirían así, probablemente tuvieran cajones con sus entradas individuales. Y las puertas generalmente pues se abren de dos en dos. Estas de acá pues, podrían ser, bueno, ahí están muy grandes. Pero digo, es la idea, ¿no? De que o sea, los muebles de la cocina llegan a la cadera y luego los apagadores y ese tipo de cosas quedan igual, o sea, quedan a nuestra altura. Si acaso lo que podría tener, déjalo, lo quito, está haciendo un respaldo. A lo que voy es lo siguiente, que probablemente tuviera un soclo para que la humedad no se vaya detrás de los muebles. Eso es crucial. Por eso es que uno pide la plancha de la cocina con ese soclo para que no se nos vayan líquidos o cosas por detrás de los muebles. Ok. O por ejemplo, igual, la licuadora generalmente con todo y vaso mide lo de tu, o sea, el codo en la mesa y la longitud de tu brazo. La mano, pues podría siendo como que el tamaño del motor. Entonces aquí está aquí está la licuadora. Entonces tomamos de referencia el humano para no pasarnos, que no quede muy chica, que no quede muy grande. Y pues ya. Ahí está la licuadora. Digo, y hay licuadoras grandes, o sea, no necesariamente. Digo, o sea, no necesariamente son de ese tamaño, nada más, puedes escoger tú. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, los anaqueles, por ejemplo, el más alto, mejor dicho, no el más alto, el más bajo tiene que estar a la altura de los ojos, de manera que tú puedas ver hasta atrás, o sea, hasta atrás del mueble. Y generalmente coinciden las puertas con las guías desde abajo. Aquí estoy pensando. Ok. Una vez más, las agarraderas. Ok. Bueno, entonces esos son los anaqueles. Ahora, tienes que saberlo. O sea, tienes que saberlo porque, digamos, eh, cualquier historia, o sea, si el personaje entra o llega a la casa y no hay suficiente escenario, se puede sentir un poquito sacado de la manga. Si tú sigues en Webtoons alguno de los cómics, incluso de los cómics más llamativos, hay unos que no tienen fondos decentes, otros que tienen fondos muy surrealistas y hay otros que no tienen fondos. Entonces, es porque el dibujante no sabe o no lo intentó. No intentó dibujar los escenarios. Si no tienes otra sugerencia de la cocina, podemos pasar a otro recinto.
Ya vimos que la recámara, ya vimos la cocina. Bueno, esto es muy interesante, bueno, según yo, pero porque a mí me gusta mucho la arquitectura. Por ejemplo, si fuera un laboratorio y tuviéramos a nuestro personaje aquí. Esta hormiga te metieron a mi leche. Estas hormigas se metieron a mi leche. ¿Cómo se metieron al refri? ¿Al refri? Sí, ¿cómo? Se comieron mi leche. Qué raro. O sea, se me hace muy raro que se me quede acá. Okay. Bueno, ahorita no importa. Bueno, está el humano. Y bueno. Lo que te decía, por ejemplo, respecto a otro tipo de escenarios y sus, ¿cómo se dice? Y sus proporciones, es que, por ejemplo, un salón laboratorio tiene las ventanas bastante arriba. O sea, si acaso te puedes asomar tantito. Pero incluso he visto salones que las ventanas están bien arriba, o sea, bien pegadas al techo. Pero esto es para que no entre el sol. O sea, no entre el sol directo a los elementos que tengas adentro. Entonces, por eso es que tienen las ventanas bien arriba, bien pegadas al techo. Y entonces, pues, básicamente es eso. O sea, en muchos salones de universidades donde doy... mi leche. Dile a tu mamá. Dile a tu mamá, por favor. Dile a tu mamá, por favor. Pues sí, ahorita yo estoy acá dando clases. Bueno, entonces los apagadores pues siguen estando igual. O sea, no, si acaso habrá dos, por aquello de que hubiera más focos, probablemente aquí está el termostato, es decir, esa cosita con la que ponemos el aire acondicionado. Y pues bueno, digo, básicamente. Ahora, otro detalle que, por ejemplo, en los salones, bueno, ese ya dijimos que era como que un salón de laboratorio, ¿sí? Que las ventanas son muy altas para que precisamente no entre sol a algún punto, ¿no? Algún punto del mismo laboratorio. Pero, digamos que un salón normal, pues voy a mover el apagador y eso. En un salón normal probablemente esto estuviera en otro lado. O sea, y las ventanas pues sí serían aproximadamente a la tantito arriba de la cadera. Ahora, por ejemplo, se supone que debieran de ser las ventanas que dan al pasillo o sea, tantito más arriba de los ojos de una persona promedio. Esto para que no se distraigan los alumnos con ¿cómo se dice?
con quien esté pasando por afuera, que es muy común, ¿no? Que, o sea, pasa alguien por afuera y volteas a ver. Entonces, las ventanas pueden estar así arriba de la vista de los personajes sentaditos, pues ya esas serían las ventanas. Pero pues yo sí me he dado cuenta que por ejemplo, hay animaciones que requieren un poquito más de... Por ejemplo, aquí la ventana pues sería, pues vamos aquí sería otra, y sería otra. Bueno. Mm, deje nada más. ¿Qué tal? Creo que es esto. Dibujar en la línea del borde. Sí. Ahí está. Entonces, ya están las líneas, ¿no? Quedan un poquito raras, pero o sea, la idea es esa, de que un salón tiene ciertas cosas, o sea, cierta forma de ser por el hecho de tener eh, como que un formato en el que los edificios se han hecho así por varios años. Yo me acuerdo de que, por ejemplo, en el Instituto Mater, que es uno de los lugares donde he trabajado, aquí en la entrada, ya me acordé, aquí en la entrada estaba el apagador y de hecho aquí había un enchufe, entonces estaba ahí muy, muy cerquita. Luego, hacia al pie de la ventana tenía unos lockers, chaparros, que pues permitían eh, pues llevarte tus cosas y que no hubiera problemas por vividos ni por nada. Pero ahora el bullying lo hacen también desde línea. Pero bueno, es otra cosa. ¿Qué te dije? Sección contorno. Entonces, como te decía, estos eran como que cajones, pero digamos, Quería cubrir mi cama antes de irme. No me gustan las mariposas. Esto me gusta. Bueno, entonces, Mejor no digo, te mato, en el Instituto Mater ahí tenían Me voy de aquí. tenían material para las clases. O sea, papelería, crayones, gises, plumones, hojas, plastilina, pintura, etcétera. O sea, Qué bonita mariposa. estaba muy, muy bonito y Oye, esta mariposa, ¿por qué está aquí? ¿por qué está usted aquí? Ve allá con tu mamá. Que aquí anda. Ok, entonces, como te decía, pues hasta este momento estamos viendo cosas comunes. En este caso, ya estamos en un punto de un salón. En este caso, pues, vendría siendo un salón como de primaria, por lo mismo que tengo que tener material y las ventanas sobres. Algunos lugares les pondrían cortinas, otros lugares no, pues pondrían persianas, otros los podrían poner polarizados. Pues dependería mucho del tipo de salón. Si has visto, por ejemplo, Ladybug,
que pues todo se desarrolla en París, pues tú ves muchos tipos de edificios y edificios antiguos que incluso se pueden ver en México, pero son edificios creo que del Porfiriato. Entonces, pero es ese estilo de París. Eh, por ejemplo, el salón de los muchachos de Ladybug, eh, pues se pueden, ¿cómo se dice? Ir bastantes, eh, eh, vaya, dije el salón, esa fue la idea, el salón de ahí de Ladybug es de varios niveles, o sea, es como un anfiteatro, en la VM así son los salones, incluso los de computación, o sea, yo estoy hasta abajo, en el piso, y luego hay escalones, escalones, escalones. Cada hilera de computadoras es un escalón un poquito más alto, un poquito más alto, un poquito más alto, así, hasta llegar ya pues a la última hilera de computadoras, que ese sí está más arriba, pero por ejemplo en la VM a esos salones siempre se entra por atrás, o sea, por la parte más alta. Este, y el salón está hasta el fondo del salón con en el piso normal. A los niños de mi leche. Que vayas y le digas a tu mami, yo estoy en sesión. Entonces, bueno. Ok, ya dijimos que primaria, es que sea salón y que sea primaria. Luego, vamos a ver igual a así. Ay, ¿dónde rayé? Ok. Entonces, ok. Bueno, la idea es, por ejemplo, estos bocetos que estamos haciendo, te los enviaría para que tú pues, le pusieras el personaje que quisieras, ya está hecho el esqueleto. Es nada más como que para tener una referencia de cierto fondo, ¿no? Que puedes usar. Y también pues que pues intentes hacer lo que sea. O sea, como va a estar sencillo el boceto, o sea, va a estar suave, pues la idea es que eh, eh, ¿cómo se dice? Pues que te sirva para practicar. Bueno, entonces, bueno, te decía que es un salón de primaria. Ahora, ah, interesante bueno, una vez más, interesante para mí, ¿verdad? A mí me gusta mucho la arquitectura, entonces por eso es que también es muy interesante. Por ejemplo, un salón donde estuviera mi respirador, el respirador que yo recuerdo sería un banco que me llega hasta, o sea, hasta el trasero, ¿sí? Para que uno se pueda sentar. Entonces, uno casi está parado. Entonces, uno está así paradillo, se sienta aquí y las mesas, aquí la podemos dejar igual, o sea, la podemos dejar donde está ahorita, porque pues, pero aquí, por ejemplo, yo quepo, las piernas caben, pero la mesa de un respirador, de un dibujante, está inclinada, entonces vemos los dibujos de esta
de esta forma. O sea, no es, déjalo, lo dibujo acá de lado, es decir, así estaría la mesa, aquí estaría el dibujo, pero aún así el mueble que, que usan estos muchachos así muy altos, pues es impresionante. Pero bueno, entonces, te digo, pues sí tendría que ser mi respirador, algo así. Y pues te digo que este sería el caso eh, pues, con un salón donde hubiera respiradores. La idea pues es que tú te vuelvas observador y digas, mira, fíjate que en mi casa llegan, o sea, las ventanas me llegan a tal altura, ¿sí? Al ombligo, a la cadera, donde sea. Pero en casa de mi abuelita me llegan a la rodilla, o sea, son de esas ventanas alargadas. O la vez pasada que fui a, no sé, a otro lugar y dijiste, no me fíjate las ventanas, qué raras. O simplemente, o sea, que nos acordemos cuando éramos pequeños, que por ejemplo subirnos a la mesa del comedor, pues implicaba eh, pues más esfuerzo, ¿no? No nada más sentarse, ¿no? Sino tener que estar, eh, subirse, ¿verdad? Estás más pequeño, entonces tienes que subir, tienes que trepar la silla para llegar y sentarte. También otra cosa, por ejemplo, eh, mm, mm, bueno, o sea, todo esto de ergonomía sirve, o sea, para todo, o sea, tienes que estar muy consciente de todo. Por ejemplo, del tamaño de los artículos de la cocina, los mismos artículos del estudio, de donde trabaje o viva o haga tu personaje, pues tienen que tener esa coherencia. No vas a dibujar así nada más a la y se van los objetos porque la gente se despierta del trance y no te ayuda. ¿Sí? Entonces, eh, recuerda, el día de hoy tomamos siempre como referencia a un humano. Nos fijamos que llegar a las corvas, que llegar al trasero, que, no sé, llegar a los hombros, por ejemplo. Pero ahorita no utilizamos perspectiva. O sea, ahorita fueron más bocetos laterales, o sea, de vistas laterales, pero eventualmente todo esto se va a aplicar en un punto de fuga, en dos puntos de fuga, en tres puntos de fuga. Y tenemos que estar conscientes de la sensación espacial. O sea, porque digamos, ahorita en ese dibujo que tenemos ahí, si el personaje está entrando, yo creo que acaba de dar un paso, probablemente ve sobre el primer escritorio, de hecho pues, podría hasta tocarlo, está muy cerca. Pues nos damos cuenta que es un estudio de dibujo profesional, probablemente noventero, digo, pues eso que me acuerdo yo. Pero, por ejemplo, pues también pudieran haber este, salones de cómputo para los de dibujo técnico y van a trabajar ¿cómo se llama? En AutoCAD y ese tipo de cosas. ¿Cómo ves, Sebastián? Si estuviste ahí, porque la verdad te sentí muy callado el día de hoy. No, sí estoy aquí. Ok, entonces te digo. Nada más que siento que ya hemos repasado mucho las estructuras. Pues te digo que me dijeras, o sea, pero ahorita, por ejemplo, estas No, sí, pero si esto es lo que interacciones. usted tenía planeado, no hay problema. Ok. Sí, o sea, porque si avanzamos en el aspecto de que ahora sí ya más específico, un salón, una cocina, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, entonces, ahora, también, por ejemplo, con tu último dibujo,
pues no dibujaste ningún escenario. Entonces sí me gustaría que empezaras a bocetear, o sea, no necesita ser nada elaborado, pero que tú ya vayas dando la idea eh, de volumen, o sea, por ejemplo, este escenario que estamos viendo aquí, ponle que a lo mejor no tiene mucha profundidad, pero mínimo sí tiene la profundidad de 1,20, o sea, 1,20 m, que por ejemplo, ¿cómo se llama? El respirador este de acá mide de ancho. O sea, este podría caminar hasta acá y sentarse a dibujar sobre él. Y aquí, pues precisamente, pues, tendríamos que dibujar al monito recargado en el, ¿cómo se llama? Si me jorobo, me regañaría mi maestro. Pero así se siente, por ejemplo, uno cuando está en el respirador. Y mis maestros no me dejan jorobarme, porque dices que si no, no vas a aguantar todo el día ahí dibujando. Entonces, en fin. Sí necesito ver bocetos de fondos, como te salgan, como quieras, pero ya empezar a ver, sobre todo para empezar a darles vuelta, o sea, empezar a ver 3D, empezar a utilizar la textura y la perspectiva para representar cosas. ¿Ok? Deja guardo esto así como apunte para precisamente que no quede duda de, por ejemplo, el más 2020 0903, y esto que vimos fue ergonomía, que es el estudio de la interacción de los objetos con los usuarios. En fin, entonces, la próxima semana te digo, quiero ver un poquito más de dibujos y me gustaría ver, creo que ya vimos perspectiva, ya empezamos con algún tipo de perspectiva, ¿no te acuerdas? Sí, en la clase de prueba. Ok, pero vimos un punto de fuga, supongo. Sí. Ok, bueno, entonces para empezar a darle a más puntos de fuga. Bueno, Sebastián, checamos, please. Si por ejemplo, es que yo tengo